Hola. Hoy nos metemos de lleno en la estructura profunda de la música occidental. Hola. Y nos preguntamos, ¿y si las matemáticas, bueno, pudieran decirnos quiénes fueron realmente los compositores más influyentes, los que marcaron la evolución de la armonía? Exacto. ¿Hay patrones numéricos ocultos en Bach, en Mozart, en todos ellos? Pues precisamente para ver eso nos vamos a basar en un artículo de investigación muy interesante. Se llama Bach es el padre de la armonía, revelado por un análisis de fluctuación 1F a través de géneros musicales. Suena potente el título. Sí, lo es. Y lo que hace este estudio es aplicar análisis matemáticos de los que se usan más bien en física o biología, ¿sabes? Ajá. A la música de 20 compositores clave. Cubre desde el siglo XVI hasta principios del XX. Vale. Entonces, nuestro objetivo hoy es intentar entender cómo estos análisis, eso de las fluctuaciones 1F y las redes, cómo pueden medir la influencia real de gigantes como Bach o Mozart, Hmm, mirando la consonancia en sus obras, ¿no? Queremos ver si la ciencia puede, pues, aportar algo a esa idea tan extendida de que Bach es el padre de la armonía. Eso es. Empezamos a desliar un poco estos patrones. Venga, vamos a ello. Primero lo primero, sentar las bases. Cuando hablamos de armonía en la música occidental, ¿a qué nos referimos exactamente? Pues básicamente a la combinación de notas que suenan a la vez, ¿no? Y ahí dentro distinguimos entre, bueno, la consonancia y la disonancia. Claro. La consonancia serían esas combinaciones que sentimos como estables, agradables, como un punto de calma, digamos. Y la disonancia, pues lo contrario. Esas combinaciones que suenan inestables, tensas, que parece que piden ir a otro sitio, ¿no? Resolver hacia algo más consonante. Exacto. Pero ojo, es súper importante decir que esta inestabilidad no es mala. Es fundamental. La disonancia es como el motor que impulsa la música hacia adelante. Cree tensión. Crea tensión y es clave para diferenciar estilos, épocas. No es un fallo, es una herramienta expresiva potentísima. Totalmente de acuerdo. Y esta idea de buscar orden, estructura en el sonido, tiene raíces muy profundas. Uf, desde luego. Ya desde la antigua Grecia se veía esa conexión fuerte entre música y matemáticas. Una búsqueda de proporciones armoniosas, de unidad. Pensemos incluso en gente como Kepler, ¿no? Buscando la armonía del mundo, basándose en parte en relaciones musicales entre planetas. Así es. Y una de las herramientas matemáticas más modernas que usa este estudio para buscar esa estructura escondida es el análisis de fluctuaciones 1F. A veces se le llama patrón libre de escala o fractal. Vale, a ver si podemos entender esto. ¿Qué quiere decir 1F? ¿Podríamos imaginar como un espectro de predictibilidad? En un extremo tendríamos el ruido blanco, como el chisporroteo de una tele vieja sin señal, totalmente aleatorio, impredecible. Su exponente matemático, que llaman alfa, sería cercano a 0,5. Exacto. Y en el otro extremo imagínate algo como el movimiento browniano. El baile es el loco de una partícula de polen en el agua. Ajá. Eso está demasiado correlacionado. Cada pasito depende mucho del anterior. Es como demasiado predecible a corto plazo. Su alfa estaría más cerca de 1.5. Y el patrón 1F está justo en medio, con un alfa ideal alrededor de 1.0. Ahí está. Representa un equilibrio que parece fascinante, ¿no? Entre lo predecible y la sorpresa. Entre el orden y la novedad. Sí. Y lo curioso es que aparecen un montón de fenómenos naturales. El caudal de los ríos, los latidos del corazón. Por eso lo de libre de escala, porque la estructura del patrón es parecida, mires como mires, a corto o a largo plazo. Como un fractal, vamos. ¿Vale? Y lo importante para nosotros hoy es que este patrón 1F ya se había encontrado en otras cosas de la música, en cómo varían las alturas de las notas, la melodía. ¿Así? Sí, en la duración, el ritmo, incluso en el tempo de las interpretaciones. Y se cree que este equilibrio matemático podría tener que ver con lo que nos resulta bonito, estéticamente agradable. Y aquí es donde viene la pregunta clave del estudio, ¿verdad? Exacto. La pregunta es, ¿la fluctuación de la consonancia a lo largo de una pieza sigue también esta ley 1F? Hay una estructura fractal, ese equilibrio entre orden y sorpresa, en cómo sentimos que varía la tensión y la resolución armónica.
Para verlo, analizaron una barbaridad de música. Ojo, 1.191 movimientos musicales. Madre mía. De 568 composiciones. Sí. Y de 20 compositores súper representativos. Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Vivaldi, Monteverdi, Scarlatti, Joplin incluso. Vaya mezcla. Cubriendo desde el siglo XVI hasta el XX. Y 9 géneros distintos, fugas, sonatas, valses, hasta ragtime. Usaron una base de datos llamada Homegrown Kern, que tiene partituras digitalizadas en formato MIDI. Vale, muchísimos datos. Pero, ¿cómo midieron exactamente esa fluctuación de la consonancia con archivos MIDI? Porque los MIDIs a veces son un poco una simplificación, ¿no?, de la interpretación real. Es una buena pregunta. El estudio se basa en la partitura que está codificada en el MIDI. O sea, las notas que escribió el compositor, no una interpretación concreta con sus pequeños matices. Entiendo. Es una limitación, claro, pero les permite hacer un análisis sistemático de la estructura que compuso. El proceso que siguieron fue bastante ingenioso, la verdad. Primero, transformaron cada partitura MIDI en un gráfico. Imagina, ¿qué notas suenan en cada instante de tiempo? ¿Como una especie de pianola visual o algo así? Algo así, sí. Luego, para cada momento, identificaron todas las notas que sonaban a la vez y calcularon todos los intervalos musicales entre ellas, medidos en semitonos. Vale. Por ejemplo, si sonaba un do, un mi y un sol, pues calcularon do-mi, tercera mayor, do-sol, quinta justa y mi-sol, tercera menor. Intervalos que ya asociamos con sonidos más o menos tensos, claro. Eso es. Simplificaron un poco. Los intervalos mayores a una octava los trataron como su equivalente dentro de la octava. Por ejemplo, una décima la contaban como una tercera. Vale. Y a cada tipo de intervalo, segunda menor, tercera mayor, quinta justa, le asignaron un número. Lo llamaron rango de consonancia, CR, Consonance Rank. Usaron una tabla específica para el estudio. Ajá. La escala iba del 1 al 12. El 1 era la máxima consonancia, unísono u octava. Y el 12 era la máxima disonancia teórica, el famoso tritono, la cuarta aumentada. Uf, el diablo sin música. Ese mismo. Y los números intermedios, pues grados crecientes de disonancia. Una quinta justa, muy consonante, era un 2. Una segunda menor, muy disonante, un 11. Entendido. Es una escala de tensión armónica, por así decirlo, donde 1 es calma total y 12 es máxima tensión, según esta definición. Vale. ¿Y si en un momento sonaban varias notas? ¿Cómo combinaban los ERs de todos los intervalos? ¿Hacían una media o...? Pues aquí viene uno de los puntos clave de su método. No hicieron una media. Para cada instante tomaron el valor máximo de CR que hubiera entre todas las notas sonando. ¡Ostras! El máximo. O sea, ¿se fijaron en el intervalo más disonante que sonara en ese momento? Exacto. ¿Y por qué? ¿Cuál es la lógica de eso? Pues la hipótesis del estudio es que lo que de verdad distingue los estilos de los compositores y los géneros musicales no es tanto el nivel medio de consonancia, sino cómo usan específicamente el grado máximo de disonancia que meten en cada momento. ¡Ah! Argumentan que es la gestión de esos picos de tensión relativa lo que define la estructura y el carácter armónico. Tiene sentido si lo piensas. Una pieza sin picos de tensión sería probablemente muy plana, muy monótona. La forma en que manejas esa disonancia máxima es lo que le da color y dirección. Exactamente. Así que el resultado final de todo este proceso, para cada una de las 1.991 piezas, es una serie temporal. Una secuencia de números, los CR máximos, que muestra cómo fluctúa ese nivel de disonancia máxima a lo largo del tiempo. Y con esas series temporales volvieron a la idea del patrón 1F. Aplicaron el análisis para ver si esas fluctuaciones seguían esa regla matemática. ¿Y cuál fue el veredicto? Pues usaron una técnica matemática estándar para esto que se llama análisis de fluctuaciones sin tendencia, o DFA por sus siglas en inglés. Esta técnica calcula ese exponente alfa del que hablábamos antes. Vale. Y el resultado principal fue bastante claro. El valor promedio de alfa para las 1.991 piezas fue aproximadamente 0.87. Anda, muy cerca de 1.0. Eso apunta directamente al patrón 1F, a ese equilibrio entre orden y sorpresa. Precisamente. Y para estar seguros de que no era casualidad, hicieron una prueba de control.
Cogieron la secuencia de CRs de cada pieza y la barajaron al azar, rompiendo la estructura temporal original. Ajá. Y recalcularon alfa. ¿Y qué pasó? Pues que el promedio bajó a 0,51, que es básicamente el valor que esperarías para el ruido blanco, para una secuencia sin estructura temporal. La prueba del algodón, vamos. Entonces, la conclusión es bastante sólida. La manera en que fluctúa la consonancia, medida así, con el CR máximo, en esta música occidental, tiene una estructura 1F. No es aleatoria. Hay un orden debajo, un equilibrio matemático. Y este patrón parece ser una característica bastante universal en las obras que estudiaron. Sí. Y si miras los resultados por compositor, el promedio general también está ahí, sobre 0,9. Y hay detalles curiosos. Por ejemplo, fíjate, las 3B, Bach, Beethoven y Brahms. Los grandes. Pues a pesar de ser de épocas súper distintas, barroco, clásico romántico temprano, romántico tardino, muestran valores de alfa muy similares, alrededor de 0,86. Qué curioso. Sugiere una similitud estructural muy profunda en cómo gestionaban esta fluctuación de la tensión armónica, ¿no? Más allá de las diferencias de estilo que oímos. Exacto. ¿Y hubo compositores que se salieran mucho de esa media? ¿Por arriba o por abajo? Sí, Johann Nepomuk Hummel, que fue contemporáneo de Beethoven, pero se le considera a menudo menos rompedor, pues curiosamente obtuvo el alfa más alto, cerca de 1,1. Ah, sí. Sí, indicando una estructura de consonancia diferente, quizás con fluctuaciones más correlacionadas, más predecibles, incluso que las de Beethoven. Y en el otro extremo, pues compositores como Domenico Scarlatti, conocido por su estilo tan único para teclado, Sí, sus sonatas son muy reconocibles. Muzio Clementi, Scott Joplin, el rey del ragtime, claro, un estilo muy rítmico, sincopado, y Franz Schubert estaban entre los que tenían alfas más bajos, sobre 0,79, 0,80. O sea que sus fluctuaciones de consonancia serían un poquito más sorprendentes o menos predecibles. Podría interpretarse así, sí, con este método de medida. ¿Y entre géneros musicales? ¿Vieron diferencias importantes? Bueno, todos los géneros que analizaron, fuga, sonata, vals, estudio, preludio, ragtime, mostraron el patrón 1F. Los alfas promedio estaban entre 0,78 y 0,94. Todos dentro de ese rango cercano a 1. Sí. Los preludios, quizá por ese carácter que tienen a veces como de improvisación, de exploración, tuvieron el alfa promedio más alto. Sugiere una estructura más elaborada en sus fluctuaciones de consonancia. Y el ragtime, como ya nos podíamos imaginar por el resultado de Joplin, tuvo el alfa más bajo, confirmando que su manera de fluctuar la consonancia es bastante particular. Bien. Entonces, queda claro que la fluctuación de la consonancia sigue este patrón matemático 1F. Pero el estudio quería ir un paso más allá, ¿no? Usar esto para intentar dibujar un mapa de influencias históricas. Correcto. Y aquí es donde entra el análisis de redes, una herramienta visual muy potente para ver relaciones. Crearon una red donde cada uno de los 20 compositores será un nodo, un punto. Vale, ¿y cómo decidían si conectar dos puntos, dos compositores? Con una línea, imagino. Pues establecían una conexión, una línea, entre dos compositores si sus distribuciones de valores, alfa, las que sacaron de todas las piezas de cada uno, no eran estadísticamente diferentes. O sea, si se parecían mucho en su firma alfa. Exacto. Usaron una prueba estadística estándar, un t-test con un umbral IP 0,05. Básicamente, conectaban a los compositores si sus patrones generales de fluctuación de consonancia eran estructuralmente similares, según esta medida alfa. Pero, una pregunta. ¿Esa similitud estructural no podría surgir por casualidad? ¿O simplemente porque trabajaban en contextos parecidos? ¿El estudio asume directamente que esa similitud implica influencia? Bueno, el estudio lo interpreta como una base para una posible influencia o herencia de estilo. Son cautos en eso. Pero para darle una dirección a esa posible influencia, metieron una regla temporal. Ah, Copió esto de aquí, pero sí que mapea las similitudes estructurales en una dirección histórica que tiene sentido. Entiendo. ¿Y en esta red qué midieron para ver quién era más importante o más influyente? Midieron sobre todo dos cosas. Primero, el grado de cada compositor. Simplemente cuántas conexiones tiene, con cuántos otros comparte una estructura de consonancia similar,
Un grado alto indica que su patrón se parece al de muchos otros. Vale. Y segundo, una métrica que es más interesante para ver la influencia histórica. El grado salida-entrada. En inglés lo llaman out-in degree. ¿Y eso cómo se calcula? Pues restando el número de conexiones que entran a un compositor, o sea, de predecesores que tenían patrones similares, del número de conexiones que salen de él, hacia compositores posteriores con patrones similares. Ah, vale. Un valor positivo alto sugiere que su patrón estructural influyó en muchos compositores que vinieron después, mientras que él mismo recibió poca influencia de patrones similares anteriores. Entendido. ¿Y qué reveló esta red de influencias basada en la fluctuación de la consonancia? ¿Hubo compositores que se quedaron un poco aislados y otros que eran como grandes conectores? Pues sí, hubo nodos con pocas conexiones, bajo grado, indicando patrones más únicos. Hummel apareció aquí otra vez, confirmando su singularidad. El del alfa más alto. Ese. También Scarlatti, lo que encaja con su estilo armónico, que a menudo usa modos antiguos y es muy personal. Y Scott Joplin, claro, reflejando lo novedoso y particular que era el ragtime armónicamente, comparado con la tradición clásica europea. ¿Y en el otro lado? Los más conectados. Pues compositores con muchas conexiones, alto grado, fueron Johannes Brahms. Lo cual tiene sentido, porque sabemos que estudió y admiró muchísimo a Bach, a Mozart, a Haydn, a Beethoven. Era muy consciente de la tradición. Exacto. Y esta red sugiere que esa admiración se tradujo en similitudes estructurales en cómo manejaba la consonancia. También compositores más tardíos, como Alexander Scriabin y John Philip Sousa, mostraron alto grado. Es lógico, porque heredan patrones potencialmente similares de más gente que vino antes. Claro. Y además, el análisis vio como comunidades en la red, grupos de compositores más conectados entre sí. Y resulta que Bach estaba en el centro de la comunidad más grande, Anda. que incluía a la mayoría de los compositores posteriores a él, e incluso los compositores posteriores que no estaban formalmente en su grupo directo, a menudo tenían conexiones individuales con él. Ajá. Aquí llegamos al meollo de la cuestión de la influencia. ¿Qué pasó con esa métrica clave, la de salida-entrada? ¿Quién resultó ser el más influyente según este análisis concreto de la consonancia? Pues el resultado fue bastante llamativo. Johann Sebastian Bach obtuvo el valor de grado salida-entrada más alto de todos los compositores analizados. ¡Wow! Esto da un respaldo cuantitativo, basado en esta medida matemática de la estructura de la consonancia, a esa idea histórica de Bach como figura fundacional, como padre de la armonía. Eso sí que es un hallazgo potente. Y Mozart, que a menudo se le pone también en la cima de la armonía clásica. Pues Mozart apareció como el segundo compositor más influyente según este indicador. Y lo interesante es que tanto Bach como Mozart comparten una cosa en la red. Tienen muy pocas conexiones entrantes. Pocos predecesores similares. Exacto. Pocos predecesores identificados con patrones de consonancia similares según este método. Pero tienen muchísimas conexiones salientes, una gran similitud estructural con los patrones de muchos compositores posteriores. O sea, poca influencia recibida, según esta métrica, y mucha influencia dada. Eso parece indicar la red. ¿Y hubo otros compositores más antiguos que destacaran en influencia con esta métrica? Sí, el análisis también señaló a figuras anteriores como Claudio Monteverdi, Girolamo Frescobaldi y Dietrich Buxtehude. Buxtehude, el organista que Bach fue a escuchar caminando cientos de kilómetros, ¿no? Ese mismo. Pues también salieron como compositores con una influencia significativa en el desarrollo temprano de estos patrones estructurales de consonancia. Interesante. Pero ojo, aquí viene una comparación crucial que los propios autores comentan en el artículo. Advierten que si haces este mismo tipo de análisis de red, pero te basas en otras características musicales, los resultados cambian. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Por ejemplo, si analizan las fluctuaciones del tono, la nota más aguda que suena en cada momento, o las fluctuaciones basadas en tipos de acordes, analizando progresiones armónicas de forma más tradicional, Bach no destaca tanto. Anda. ¿Y qué muestran esos otros análisis? El análisis basado en el tono tiende a agrupar a los compositores sobre todo por época histórica, lo cual es bastante lógico, ¿no? Sí, tiene sentido. El análisis basado en acordes parece destacar más a Monteverdi y a Mozart como figuras influyentes clave.
Es específicamente este análisis, el centrado en la fluctuación del nivel máximo de disonancia, el CR máximo, el que resalta el papel tan singular y central de Bach. ¿Y tienen alguna idea de por qué podría ser así? ¿Que tiene esta forma de medir la fluctuación de la consonancia que apunta tanto a Bach? Pues el estudio sugiere que podría tener que ver con la maestría increíble de Bach en el contrapunto. Ah, claro, el arte de combinar melodías. Exacto, su habilidad para tejer múltiples líneas melódicas independientes que, cuando suenan juntas, generan una gestión de la consonancia y la disonancia súper sofisticada y estructuralmente coherente a lo largo del tiempo. Vale. Este método de análisis, al fijarse en el pico de disonancia momento a momento, parece que captura de forma única esa dimensión de la escritura de Bach, que luego, claro, influyó en tantísimos otros. Fascinante. O sea que el método matemático que eliges puede revelar distintas caras de la influencia musical, según qué elemento midas. Parece que sí. Y en el caso de la estructura temporal de la tensión armónica, Bach parece ser el rey indiscutible, según estos datos. ¿Aplicaron también esta lógica de redes a los géneros musicales? Sí, hicieron un análisis parecido para los 9 géneros que estudiaron. Cada género era un nodo, y los conectaban si sus patrones promedio de fluctuación de consonancia, sus alfas promedio, no eran muy diferentes. Buscaban similitudes estructurales entre estilos. ¿Y qué conexiones entre estilos salieron a la luz? Pues resultó que el vals y el estudio fueron los géneros con más conexiones, con mayor grado. El vals. Curioso. Quizás por su enorme popularidad y adaptabilidad a lo largo de distintas épocas y compositores. Puede que comparta estructuras con muchos otros bailes o formas. Y los estudios, bueno, por su naturaleza, a menudo exploran un montón de técnicas y armonías. Eso podría hacer que sus patrones de consonancia se parezcan estructuralmente a los de otros géneros variados. Tiene sentido. ¿Y cuáles fueron los géneros más únicos, los menos conectados? Pues el ragtime y el preludio mostraron los grados más bajos, confirmando lo que ya habíamos visto con Joplin y con el alfa promedio de los preludios. Vale. Parece que tienen patrones de fluctuación de consonancia más distintivos. Sin embargo, el hecho de que hubiera muchas conexiones en general en esta red de géneros sugiere que, a pesar de las diferencias de estilo obvias, hay elementos estructurales compartidos en cómo se maneja la tensión y la resolución armónica a través de formas musicales muy diversas. Muy bien. Ha sido un recorrido denso, pero muy revelador. Si tuviéramos que resumir los mensajes clave que nos deja esta exploración basada en el artículo, ¿cuáles serían? Pues yo destacaría 2 cosas principales. Primero, el descubrimiento de que la fluctuación de la consonancia en un montón de música occidental parece seguir un patrón matemático bastante universal. La ley 1F o libre de escala. Ese equilibrio entre orden y sorpresa. Exacto. Sugiere un equilibrio intrínseco entre estructura y variación en el tejido armónico de estas composiciones. Y segundo, Sí. que usar este patrón matemático como base para un análisis de redes ofrece una forma nueva, cuantitativa, de explorar la influencia histórica. Ujú. Y este análisis en particular, centrado en la consonancia, señala de forma muy clara a Bach y después a Mozart, como figuras centrales. Sus estructuras armónicas parece que resonaron muchísimo a través de los siglos y los estilos posteriores. Sí, y creo que este enfoque nos da una perspectiva distinta para escuchar y apreciar la música. Sugiere que bajo la superficie de la emoción, de la estética que sentimos, puede haber estructuras matemáticas profundas. De hecho, el artículo menciona algo de pasada que es muy sugerente. Dice que la percepción humana y varias señales fisiológicas, como la actividad del cerebro, también parecen mostrar patrones 1F. Anda, muy potente, sí. Esa posible resonancia entre la estructura de la música y nuestros propios patrones internos. Y para terminar, como hacemos siempre, dejemos una pregunta en el aire. Algo para darle vueltas. Venga. Este estudio se centró en la magnitud de la disonancia relativa en cada instante, el CR máximo. Pero la armonía no es solo tensión puntual, es también movimiento, es secuencia. Es la forma en que se viaja de la consonancia a la disonancia y vuelta. Claro, las progresiones. Exacto. ¿Qué pasaría si aplicáramos herramientas matemáticas similares a lo mejor de análisis de secuencias o de teoría de la información, no solo a cuán disonante es un momento, sino a las progresiones específicas, a los caminos armónicos que trazan los compositores? Buena pregunta. ¿Qué nuevos secretos podrían revelarse sobre cómo la música genera emociones concretas?
o sobre cómo evolucionaron los lenguajes armónicos, las reglas no escritas del estilo a lo largo del tiempo. Ahí queda la pregunta para futuras exploraciones.